Los temas y tareas de la semana 2. En esta semana 2 vamos a seguir explorando, pues, el tema principal de nuestro módulo, que es de la información al conocimiento. Ahora sí vamos a aprender un poco más sobre estrategias de lectura y estrategias de escritura, en este caso particular, estrategias de resumen. ¿Qué les iba a decir además de esto? Ah, sí, que bueno, pues es importante que lo estemos viendo ya en el módulo 2, este tema de la lectura, porque pues es una de las principales habilidades que tenemos que desarrollar como estudiantes de la prepa en línea. Yo pienso que el 80% de la información que recibas en la prepa en línea, pues va a ser escrita. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Pues que la tienes que leer. Y, y lo que nos falla más a todos casi es la comprensión lectora. ¿Qué es eso de la comprensión lectora? Que leemos, pero que a veces no entendemos lo que estamos leyendo, nos cuesta trabajo ya sea comprenderlo o concentrarnos para poder leerlo o recordar lo que leímos. No significa que lo tengamos que recordar de manera memorística, sino recordar como contar lo que leímos, contarle a alguien lo que leímos. Todo esto nos cuesta mucho trabajo. No quiere decir que porque nos cueste trabajo no lo vayamos a hacer. Al contrario, lo tenemos que practicar para poder fortalecer esta habilidad y mes con mes, módulo con módulo, desarrollarla de una manera pues más adecuada. Es una habilidad esencial para cualquier persona que esté estudiando la preparatoria. Bueno, desde la primaria leer es lo más importante, es la manera en cómo se adquiere el conocimiento. eh, en un 50%, yo creo, el 50% del conocimiento se adquiere este, por medio de la lectura y pues por eso es importante que lo ejercitemos, ¿sí? Entonces, vas a ver que las tareas de esta semana son de leer, ¿no? Están de leer y pues a mí me cuesta trabajo leer, pero pues hay que echarle ganas, ¿no? Para eso estamos aquí estudiando, para que los retos que se nos presenten los podamos pasar, los podamos sobrellevar y los podamos cumplir. Entonces, los temas de esta semana pues van a ser las estrategias de lectura, porque al parecer todos sabemos leer, ¿no? Poner nuestros ojos sobre la página, sobre la pantalla y empezar a decir, repetir lo que dice en la pantalla. Al parecer todos tenemos estrategias de lectura, pero a veces las estrategias de lectura que tenemos no nos ayudan a comprender mejor, por eso es importante ir fortaleciendo esas estrategias de lectura. Reconocer los textos que estamos leyendo, porque también existe la confusión en que todo lo que leemos es lo mismo, pero no, pues hay que distinguir la información, la finalidad de las cosas que estamos leyendo. En ese sentido, una de las maneras de identificar o de comprobar que leímos, que tenemos un buen nivel de comprensión, es poder hacer un resumen de un texto. Hay muchas maneras de hacer un resumen. Puede ser un resumen por medio de la oralidad, es decir, contándole a alguien de qué trata un texto que tú leíste. Puede ser un resumen por medio de un esquema. Puedes poner dibujos o palabras clave que muestren de lo que trata ese texto que leíste, o escribir un resumen, como es en la estrategia que normalmente conocemos, ¿no? Retomar las ideas principales y volverlas a escribir en otro texto. Bueno, pero entonces ahorita ya nos estamos enterando que hay varios tipos de resumen. Hay un resumen oral, un resumen en un esquema y un resumen escrito. Y los 3 tipos de resumen los vamos a poder poner en práctica durante esta semana por medio de las actividades que vamos a entregar. La actividad integradora 3, selección de un texto e ideas aplicables. La actividad integradora 4, el resumen. Las actividades formativas, la escritura y leer para comprender. Asimismo, vas a hacer la actividad socioemocional con apoyo de tu tutora
Y recuerda que puedes usar el foro Aprendiendo para compartir las dudas y recomendaciones que tengas. ¿Ok? Entonces, ya quedamos. Vamos a leer esta semana mucho. Entonces, tómate tu tiempo para leer los textos que vayas a elegir, porque pues eso es lo bonito, que tú vas a poder elegir lo que quieres leer. Busca un lugar donde te puedas concentrar para leer. Por ejemplo, en mi caso, te voy a decir, yo a veces salgo a dar clases a la universidad, ¿no? Entonces, mi trayecto para llegar allá, pues, es bastante largo. ¿Y qué hago? Me tomo mi libro y, voy leyendo en el transporte. Algunas personas dicen: "No, pues, yo no puedo porque no puedo, o sea, como que me duermo, me distraigo". Bueno, entonces busca la estrategia por el tiempo en el que tú vas a leer, ¿sí? A veces también es, bueno, me voy a sentar aquí en esta banquita en el parque y voy a leer en 15 minutos. Y en 15 minutos uno llega a tener una buena experiencia de lectura. Entonces, busca ese espacio en el que puedas leer para que puedas concentrarte en lo que estás leyendo y hacer las actividades que corresponden a la semana. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver si tienen alguna duda, pregunta. A ver, vamos a ver. Diego, Rosa, Leticia, Raúl y Sara. Buenas noches a todos ustedes. Muy bien, entonces voy a explicar en qué consisten las actividades, ¿ok? Y junto con esta explicación de las actividades, voy a ir resaltando algunos temas que me parece relevante que tú conozcas. La actividad integradora 3 se titula Selección de texto e ideas principales. Perdón, selección de texto e ideas aplicables. Y lo que tienes que hacer es elegir un texto que se te va a mostrar ahorita en la plataforma, ahorita lo voy a mostrar en la pantalla. Después tienes que, bueno, hay varios tipos de texto y vas a tener que elegir uno. Es solamente uno el que tienes que elegir, ¿ok? Y tienes que, de ese texto, identificar el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características que distinguen ese tipo de texto, las ideas principales de ese texto, hacer un esquema o un resumen. Esto es muy importante, hacer un esquema o resumen y no los dos, ¿sí? No te me vayas a confundir, no vayas a pensar que son las dos cosas, es esquema o resumen, de hecho lo dice en las instrucciones. Y pues comentar qué estrategias de lectura utilizaste, ¿ok? Entonces voy a cambiar la pantalla y voy a entrar al módulo 2 para que veas cuáles son esos textos que tú vas a tener que, pues, revisar en primera instancia para después elegir uno de ellos. Dame un segundo en lo que cambio la pantalla. Aquí estamos en el módulo 2, mira. Aquí está el módulo 2 y eh, aquí, mira, en la sección de avisos, en la mochila, aquí ya vas a poder tú encontrar el enlace a la sesión síncrona, ¿verdad? Por si la quieres volver a ver en otro momento. Aquí está lo de la semana 1 y aquí está el contenido de la semana 2, la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4. Entonces las vamos a abrir las dos y vamos a ver la actividad integradora 3, selección de texto e ideas aplicables. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que elijas un texto y analices ese texto. Es básicamente lo que tienes que hacer. Bueno, entonces, fíjate, aquí en la sección, ¿cómo lo realizaré? Hay una tabla con varios textos. Hay textos científicos, textos informativos, textos periodísticos, textos literarios. Y hay dos de cada uno, opción 1 y opción 2. Opción 1, la inteligencia artificial. Opción 2, vivimos en un multiuniverso. Opción 1 del texto informativo, cuáles son los países con mayor y menor empatía. Informativo número 2, descubren submarino alemán. Periodístico número 1, la movilidad como un derecho. Periodístico número 2, el equívoco sueco. Literario 1, el principito. Y literario 2, la noche boca arriba.
Entonces, vamos a hacer lo primero, que es, pues, ver por qué nos pusieron tantos textos para elegir. Para empezar, ¿qué es un texto? Bueno, vamos a abrir uno de estos. Vamos a abrir, ¿qué te parece si abrimos? A ver, voy a abrir este de la movilidad como un derecho. Y voy a abrir este otro de La noche boca arriba. Es un cuento que es bastante. La noche boca arriba viene como PDF, creo, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Primero vamos a revisar este texto, la movilidad como un derecho. La movilidad como un derecho es, pues, el título. Y aquí está el autor, Max Zurita. Bueno, ¿qué es un texto? Para empezar, un texto es un conjunto de párrafos que expresan una idea o un tema, ¿verdad? Aquí vemos los párrafos. Los párrafos son estas unidades de oraciones y por lo regular los párrafos se separan unos de otros con un espacio, ¿no? Y por lo regular en cada párrafo se da una idea diferente. Entonces, estos son párrafos. Entonces, aquí hay varios párrafos y tienen un título y un autor. Entonces sí es un texto, porque un texto es un conjunto de párrafos donde se expresan varias ideas y está escrito por alguien. En este caso es Max Zurita, aquí yo identifico su nombre y aquí yo identifico el título de su texto. ¿Ok? Entonces es un texto. Hay muchos tipos de texto. ¿A qué se refiere con tipos de texto? Se refiere a cuál es el objetivo de cada tipo de texto. Por favor, no confundas el texto, que es en general todo el contenido. Esto es el texto, todo el contenido. Todo, desde el título hasta el último párrafo es el texto. Después viene el título, que es pues lo que aparece al inicio del texto, el nombre que le pusieron a ese texto. En este caso, el título es La movilidad como un derecho. Así le puso el autor, Max Zurita, a esto que nos está contando, a esta idea que nos está transmitiendo, le puso como título, La movilidad es un derecho. ¿Y por qué le puso ese título? Pues porque con el título nos da una idea básica de lo que se trata su texto. ¿Cuál es la idea que me da la movilidad como un derecho? Movilidad se refiere a las opciones que tenemos para trasladarnos de un lugar a otro. La movilidad es, pues, ir a pie, ir en bici, ir en carro, ir en transporte público o irse en avión, entre otros transportes que hay. Eso es la movilidad. Bueno, y aquí dice que la movilidad, esa necesidad que tenemos de trasladarnos, es un derecho. Esa es la idea principal o la idea que nos quiere transmitir con el título que eligió para su texto. Entonces, por eso es muy importante que los textos tengan un título, porque es una primer acercamiento a la lectura. Como cuando tú escribiste tu texto de la semana pasada, mi historia, ¿te acuerdas? Mi historia, y abajo ponías todo el relato de tu vida. Bueno, por eso le pusiste mi historia, para dar a entender a la persona que te estaba leyendo que esos párrafos que venían abajo iban a contar tu historia. Entonces es muy importante el título y hay que aprender a distinguirlo. La movilidad como un derecho, este es el título. Y el texto es todo el conjunto de párrafos. Eso es muy importante que tú lo aprendas a identificar. El texto es el conjunto de párrafos y el título es lo que viene al inicio de un texto, que por lo regular está en una letra más grande y resaltado. El autor o autora es la persona que escribió el texto. En este caso es Max Zurita.
a veces el autor es la redacción de un periódico, por ejemplo, la oficina de la redacción tiene escribe la nota y no le ponen como autor a una persona, sino a un conjunto de personas que en ese caso se llaman la redacción, ¿ok? Hay algunos textos que encontramos en Internet que por alguna razón no tienen autor. A veces se les olvidó ponerlo o a veces la persona que lo escribió no quiere salir, darse a conocer, entonces no ponen el autor. Pero pues hay que pensar que todo texto debió haber tenido una persona que lo escribió, ¿verdad? Aunque sea un autor que no conocemos o un autor que no quiso dar su opinión o, perdón, que no quiso dar su nombre. O, por ejemplo, en Wikipedia, no sé si tú has entrado alguna vez a Wikipedia, ahí hay muchos textos, ¿verdad? Y por lo regular no tienen autor. Vamos a ver si entramos a Wikipedia. En la mañana estaba buscando el significado de la palabra epífora, entonces por eso me sale aquí. Ya entré a Wikipedia y hay eh, una redacción, un breve texto de lo que significa la epífora, pero no viene aquí el autor, ¿verdad? Porque en este caso Wikipedia es una enciclopedia que escriben todas las personas. Todas las personas que tienen una cuenta en Wikipedia aportan información a la enciclopedia. Entonces, aquí no hay un autor particular, no es una persona, sino es entre todos, ¿verdad? La comunidad de Wikipedia, así se le hace llamar, o los editores de Wikipedia. En fin, pero no quiere decir que esto lo haya escrito un ente o un fantasma, ¿verdad? Lo escribieron personas, pero no están dando su nombre particular, sino que pues solamente se hacen llamar los editores o los autores de Wikipedia, ¿ok? Entonces, todo texto tiene un autor. Entonces, el autor es la persona, ente o organismo o grupo de personas que escribieron un texto. Muy bien, pero te decía, no todos los textos tienen la misma función o la misma finalidad. Quiero ver si estoy compartiendo lo que tengo que compartir. Sí. Bueno, ahora voy a hablar sobre la finalidad de los textos. Depende la finalidad del texto, pues vamos a saber qué tipo de texto es. Por ejemplo, este texto que estamos aquí viendo en la pantalla, la movilidad como un derecho, pues nos damos cuenta de que está en un periódico que es el Universal, es un periódico muy conocido, ¿verdad? Y está en la sección de opinión, que por lo regular es una sección del periódico donde los periodistas, donde las personas que se dedican a comunicar la información, pues aportan su punto de vista particular sobre un tema también particular. En este caso, por ejemplo, sobre la movilidad. Nos dice Max Zurita que va a hablar sobre la movilidad, sobre esa necesidad que tenemos de trasladarnos. Y este texto está en un periódico. Y a esta persona nos va a expresar su punto de vista sobre este tema. Y si nosotros le hacemos una lectura rápida, ¿qué es una lectura rápida? Es decir, una lectura superficial, nada más con el título, nada más viendo en dónde está publicado y que me llama la atención que tiene muchas cifras, pues me doy cuenta que la persona que escribió este texto realizó una breve investigación para dar su punto de vista. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que hizo una investigación? Pues porque si no, ¿de dónde sacó todas estas cifras? Y yo pues confío, dado que es un periódico que es reconocido, que la persona que escribe aquí, pues es una persona que da información confiable. Bueno, entonces, con base en estas hipótesis que yo tengo, con estas inducciones que estoy haciendo, nada más leyendo el título, viendo dónde está publicado y viendo algunas cosas muy rápidas en el texto, me voy a dar cuenta de que es un texto periodístico, ¿verdad? Porque está en un periódico, está en una publicación
periódica, porque hizo una investigación para hablar sobre un tema social y lo va a dar a conocer a la población en general, porque este texto lo puede consultar cualquier persona en Internet o incluso impreso, ¿no? Porque el Universal todavía es un periódico impreso. Entonces, si es un texto que habla sobre un tema social, donde se aportan algunas investigaciones y está publicado en un texto, en un medio masivo de comunicación como un periódico o una revista o la televisión o el radio, entonces es un texto periodístico. ¿Ok? Y sobre todo lo voy a corroborar cuando yo lea ya el texto y me dé cuenta de que sí está hablando de los medios de transporte, pues en particular en México, ¿verdad? Y aquí habla, pues creo que de la Ciudad de México. En la Ciudad de México se carece de una política de transporte de pasajeros, etcétera. Da su opinión sobre ese tema. Entonces, un texto periodístico habla sobre un tema de la sociedad, un tema importante para la sociedad, hizo una breve investigación, está dando datos verdaderos y está publicado en un medio masivo de comunicación. Entonces, es un texto periodístico. ¿Ok? Ese es un tipo de texto. Ahora te voy a mostrar otro de los textos que vienen ahí. Este que se titula La noche boca arriba, que es de Julio Cortázar. Voy a cambiar la pantalla. ¿Lo ves en la pantalla? Es un texto también. ¿Por qué es un texto? Porque tiene párrafos, está escrito en párrafos, muchos párrafos, ¿verdad? Tiene un título, tiene un autor, ¿ok? Tiene un epígrafe, que es este que está aquí, y salía en ciertas épocas a cazar enemigos, le llamaban la Guerra Florida. Es un epígrafe, es un fragmento de otro texto que se retoma para, pues, darle un sentido al texto que tú vas a escribir. Entonces ya me di cuenta que sí es un texto, porque tiene párrafos, tiene un título, tiene autor. Algunos textos no tienen título, también se les olvida ponerlo o lo hacen a propósito. Pero yo opino que un buen texto debe tener título. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, coméntame tú, ¿cuál es el título de este texto? ¿Cuál es el título? Coméntamelo por medio del chat. ¿Cuál es el título? Vamos a ver si sí estamos entendiendo qué es un título. Ahorita contesto las dudas particulares sobre las actividades. Vamos por partes. Exacto, Sara. El título de este texto, Fernando también tiene la respuesta correcta, es La noche boca arriba. Fácil, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es el autor del texto? ¿Quién es el autor del texto? Ayúdenme también a contestarlo por medio del chat. Julio Cortázar, exactamente. Entonces ya identificamos el título y el autor. Muy bien. Ahora, para nosotros saber de qué trata y así, tendríamos que leerlo, lo cual en este momento no vamos a hacer. Pero yo que ya he leído ese texto, ya más o menos sé de qué se trata, les puedo decir que es un cuento donde nos habla de una persona que pues va en su motocicleta y de repente pues tiene un accidente en la moto, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, cuando tienes un accidente, todo es un poco confuso porque pues estás ahí sufriendo, padeciendo del golpe, etcétera, ¿no? Depende también la gravedad, pero por lo regular pasas un momento desagradable.
porque pues estás lastimado, llega la ambulancia, te lleva y te cura, etcétera. Bueno, entonces en ese ajetreo de la persona que está pues lastimada, tiene como una especie de alucinación o de sueño, en el que sueña que está en una plancha, en una mesa como de sacrificio, así como de los aztecas o de los pueblos mesoamericanos. Ajá. ¿Sí te acuerdas? No sé si has visto esa película que se llama Apocalipto, ¿no? Ahí creo que ahí lo narran bastante bien, cómo había enfrentamientos entre los pueblos prehispánicos y agarraban a sus prisioneros y los llevaban a una plancha y los sacrificaban. Les abrían el pecho y les sacaban el corazón y lo ofrecían el corazón a los dioses, esas cosas que nosotros sabemos. Y a esos enfrentamientos y esos sacrificios es a lo que le llaman la Guerra Florida. Por eso aquí estaba mencionado lo de la Guerra Florida. Pero este es un sueño que tiene el motociclista que tuvo ese accidente. Pero pues al final del cuento pasa una cosa muy interesante que ya no te voy a contar porque si no pues te estaría arruinando la experiencia de la lectura. Pero si tú quieres ver qué pasa al final, pues te recomiendo que elijas este texto. Pero este es un texto que no es una historia real, sino que Julio Cortázar, que es el autor, la inventó, ¿verdad? O sea, él inventó esta anécdota. Lo que pasa aquí en esta historia no le ocurrió a Julio Cortázar, él se la imaginó, la inventó, creó toda la historia de inicio a fin y la cuenta con mucho detalle. Y pues nos hace reflexionar sobre varias cosas y al final como hace un giro ahí pues interesante, se puede decir que utiliza el lenguaje, la lengua española, para darnos a entender algo interesante, algo que él quiere que nosotros sepamos. Entonces, como utiliza el lenguaje para darnos una idea imaginada, algo que él se inventó, algo que no es real, algo que es ficción, entonces podemos decir que este es un texto literario, porque por medio del lenguaje, de las palabras, me cuenta una historia que no ocurrió, una historia que él inventa, pero pues me quiere dar un mensaje particular. Entonces es un texto literario, ¿ok? Entonces este es otro tipo de texto. No es lo mismo un texto literario como, La noche boca arriba, al otro que estábamos revisando, La movilidad es un derecho. La noche boca arriba todo es ficción, todo es inventado. Y en La movilidad es un derecho, pues no, es un tema muy serio y bastante importante. Y real, tiene cifras sacadas del contexto de la realidad. Entonces, no es lo mismo un texto literario que un texto periodístico, ¿verdad? Por lo tanto, pues eso me da a entender que si hay estos dos tipos de textos, pues hay otros muchos más tipos de textos. Y en ese sentido voy a regresar a la presentación para poder explicar otros tipos de textos que también existen. ¿Ok? Y ahí ya ustedes me están comentando que algunos de ustedes eligieron este texto, lo cual pues ya van a darse cuenta o si ya se dieron cuenta en qué acaba y no nos lo spoilen. Hasta la siguiente semana, si gustan, podemos compartir en qué acaba este cuento. Bueno, spoilear es contar el final o la historia sin que los otros, no saben y pues así como que uno se siente mal, ¿no? ¿Por qué me cuentas el final si yo quería leerlo? Eso es spoilear, contar el final o de qué trata una historia y que otros ya les arruina su experiencia de lectura. Bueno, en fin. Entonces, hay otros tipos de texto. Ya vimos el periodístico, donde se divulga una investigación de un tema social en un medio masivo, o literario, que crea nuevos mundos e interpretaciones con apoyos del lenguaje. Sin embargo, también hay textos científicos que divulgan conocimiento de las ciencias naturales, de la biología, química, genética,
geografía, del espacio, es decir, la astronomía, física, medicina, pero quieren dar a conocer investigaciones sobre estas ciencias. Esos son textos científicos. Y hay textos informativos que dan a conocer un tema o una noticia relevantes. Por ejemplo, en un periódico, todas las noticias son textos informativos porque nos dan a conocer una cosa que pasó, ¿no? No investigan, por eso no, aunque son parte de textos periodísticos, no los vamos a clasificar en este momento como textos periodísticos, sino más bien como textos informativos. En este sentido, la Wikipedia es un conjunto de textos informativos porque no se da una opinión, no investigan sobre un tema social, no crean, no hay literatura ahí en la Wikipedia, sino más bien hay un tema, por ejemplo, eh, recursos literarios y me dicen cuáles son los recursos literarios que existen, etcétera. O sea, me da información, no me da opiniones, no me da investigaciones, no me da textos ficticios, me da solo información, por eso es un texto informativo, ¿ok? Bueno, estos son los tipos de texto que aparecen en aquella lista que aparece en la actividad 2 y tú tienes que elegir uno de ellos, solamente uno, ¿sí? Y de ese tipo de texto que hayas elegido, tienes que identificar el título, el autor, ya vimos como más o menos, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características de ese tipo de texto, las ideas principales, vas a hacer un esquema, un resumen y vas a identificar tus estrategias de lectura. Y ahora bien, yo te voy a dar un ejemplo de cómo podrías entregar tu tarea y cómo podrías resolverla poco a poco, ¿ok? Entonces, voy a abrir otro documento en el que te voy a compartir una propuesta de cómo podrías organizar la tarea. Si tú tienes una propuesta más bonita, pues también la puedes utilizar. En este caso, pues yo lo voy a hacer así, ¿ok? Yo lo propongo de esta manera. Dame un minuto, bueno, no un minuto, dame un segundo porque voy a compartir ahora esta propuesta que yo tengo. Este es un archivo de Word y yo propongo que en tu archivo de Word pongas el título del módulo, la actividad integradora 3, tu nombre, por ejemplo, pues vamos a suponer que yo soy alumna, entonces le pongo aquí mi nombre. Y lo que yo haría, si yo fuera estudiante, yo copiaría todas las instrucciones, todas, para que no se me pase nada. Todas hasta la 8. Y iría contestando paso por paso aquí en este mismo documento para que, bueno, pues para que se vea que fui cumpliendo con el objetivo, ¿no? Entonces, habrá personas que elijan uno de los textos científicos, otros que elijan uno de los informativos, periodísticos o literarios. Y yo te propongo, ¿qué tal? ¿Qué te parece si lo subrayas o lo pones en amarillo para que se sepa que elegiste ese texto? ¿Qué pasó? Mm, a ver, permíteme tantito. Ah, ya. Sí, es que tocaron el timbre de mi casa y no sabía quién era, pero creo que ya sé quién es. Bueno, y ya que elegiste tu texto, entonces ya puedes empezar con lo demás. Ahora, yo voy a hacer un ejemplo, pero no con uno de los textos que están aquí, sino con uno
aparte, ¿ok? Como para que no se diga que te pasé la tarea, sino más bien te dije más o menos el procedimiento. Ahora bien, yo te recomiendo que le des clic a todos los textos, que los revises todos y veas cuál es el que más te llama la atención, cuál es el que más te gusta, porque de esta manera es como le vas a entender más. No te vayas por el más corto o el más largo, sino por el tema que a ti más te interesa, ¿sí? De esta manera le vas a entender más y vas a hacer la tarea con mucho más ánimo, ¿sí? Por eso se te están dando varias opciones para que tú elijas con el que te sientas más identificado o más identificada. Yo en este caso voy a elegir o voy a elegir un texto que no está aquí, que es uno que está en internet, en una de las revistas que se te recomiendan aquí leer, que es el texto de una revista que se llama ¿Cómo ves? Y ahorita te lo voy a mostrar. Permíteme, porque esto de las pantallas, pues es lo que nos lleva más tiempo de estar cambiando. Entonces, yo elegí este texto, Los retos de la lectura en la era del Internet. Ah, ojo, no es uno de los textos que vienen ahí, es otro que yo estoy eligiendo como ejemplo, ¿ok? Entonces, supongamos que yo elegí este texto, yo ya tengo aquí el título, Los retos de la lectura en la época del Internet, el autor, Guillermo Cárdenas, viene el texto, está un poquito largo, pero pues ya lo leí, o sea que ya no hay más. Y yo lo obtuve de internet y aquí no viene la fecha, pero como yo ya lo obtuve de internet, yo ya sé en qué fecha se publicó y ahorita te voy a decir, ahorita que estemos resolviendo la tarea. Entonces, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que son las estrategias de lectura, ¿ok? Te digo, por lo regular decimos que ya sabemos leer, ponemos nuestros ojos en la pantalla o en el texto, así como este dibujito, y ya empezamos a mover nuestros ojos por la página y decimos que ya sabemos leer. Pues eso no es saber leer. Saber leer incluye el comprender lo que tú estás leyendo. Entonces, te voy a dar algunas estrategias de lectura. Hay una estrategia de lectura que se llama lectura rápida. Ajá. La lectura rápida es, pues, como dice su nombre, rápidamente ver el contenido, sin ir a palabra por palabra. Lo primero que tienes que hacer es revisar las imágenes. Por ejemplo, aquí hay una mujer leyendo. Me quiere decir que quizá este texto se trate de la lectura. El título es otra manera de identificar un elemento principal, los retos de la lectura en la era del Internet. Entonces ya sé que se va a tratar de la lectura y del Internet. El autor, Guillermo Cárdenas Guzmán. Sigo viendo los dibujos, veo todos los subtítulos o palabras resaltadas. Por ejemplo, aquí el 23 de abril, por alguna razón lo resaltaron, y veo los subtítulos del papel al e-reading, que es la lectura electrónica, hacia la multialfabetización, registros diferentes, cuánto se lee en México, activación cerebral, experiencia placentera, nuevas habilidades, más información, y aquí me da un pequeño como biografía de la persona que escribió este texto, Guillermo Cárdenas. Eso es una lectura rápida. Ver así, mira, aquí hay un dibujo sobre el cerebro y sobre sus partes, sin yo meterme de lleno a lo que trata el texto, ya identifiqué algunas palabras clave, algunos elementos principales, como de que va a hablar de la lectura y del Internet, como de que va a hablar de que, pues, de la lectura electrónica, el e-reading, que va a hablar del cerebro, no sé de qué manera, pero yo sé que va a hablar de este tema, y va a hablar de que necesitamos nuevas habilidades seguramente. Y por alguna razón es muy importante la fecha del 23 de abril. ¿Ok? Entonces, otra vez ahí está el teléfono, pues, ni modo, se van a tener que esperar. Bueno, entonces ya que hice una lectura
rápida, entonces ya puedo ir a la lectura analítica, que es la lectura ahora sí de párrafo por párrafo. Y yo tengo que ir viendo párrafo por párrafo de qué trata. No voy a hacer esa lectura aquí en este momento, ¿verdad? Pero lo que sí voy a decirte es qué hago yo cuando leo. Cuando yo leo, pues voy pues leyendo el contenido, ¿verdad? Y si hay alguna palabra que yo desconozco, lo que hago es buscar su significado en un diccionario. Puede ser un diccionario que tengas en tu casa o en internet hay muchos diccionarios. Pones la palabra y su significado. Por ejemplo, si yo desconociera el significado de la palabra eh, interactividad, ¿qué es eso de la interactividad? Yo busco la palabra en internet, veo su significado y ya con eso voy entendiendo mejor el texto. También voy subrayando las palabras que me parecen a mí palabras clave. Puede ser una sola palabra. Por ejemplo, aquí subrayé ventaja y desventaja, interactividad. O pueden ser frases que a mí me llamen la atención. Asociar y conectar elementos desde diversas perspectivas para encontrar de forma eficaz lo que se desea. La lectura plantea grandes retos intelectuales, etc. ¿Ves? Yo ya he subrayado las ideas que a mí me parecen las más importantes. Nombres de personas que me parecen que aportan información relevante. Gutenberg, más ideas. Esa es otra estrategia de lectura, ir subrayando las ideas. Y también hacer notas. ¿Qué es hacer notas? Es de alguna idea que yo ya subrayé, hacer un comentario. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, si yo subrayo aquí la fecha del 23 de abril, porque supongamos que la subrayé, y entonces puedo poner como nota, abrir nota emergente, y puedo escribir como nota, no sé si se ve en la pantalla, ya ustedes me dirán, en esta fecha se celebra el Día del Libro en todo el mundo. Yo puedo poner una fecha, una nota al margen que me da información sobre lo que subrayé, para que después, cuando yo ya vuelva a retomar este texto, sepa por qué subrayé eso. ¿Por qué subrayé el 23 de abril? ¿Qué significa? Ah, pues porque es la fecha en que se celebra el Día del Libro. ¿Sí? Gutenberg, por ejemplo, que lo había subrayado aquí. También le puedo poner una nota. Es el inventor de la imprenta. Ajá. Es una nota que yo le puse. Entonces ya cuando después vuelva a retomar mi texto, sé que subrayé esta palabra por esta notita que le puse. Entonces, esa es otra estrategia de lectura. Yo tengo que conocer cuáles son, o bueno, practicar las estrategias de lectura. Puede ser que alguien tenga otra estrategia de lectura, como hay gente que se le da dibujar, ¿no? Por ejemplo, aquí donde dice escritores, filósofos y educadores, y supongamos que aquí pone un dibujito de un maestro o de un pizarro, para recordar que esta idea trata sobre escritores, filósofos y educadores. Hay gente que puede hacer eso, o que lo hace y pues le sirve para recordar lo que lee. ¿Ok? Entonces, hay muchas estrategias de lectura. Yo te estoy dando algunas. La lectura rápida, que es ver superficialmente. La lectura analítica, que es leer párrafo por párrafo, subrayar las ideas principales, hacer notas. Y una que te estoy diciendo que existe, pero que yo no he hecho, que es hacer dibujos, que pues supongo que algunos de ustedes la harán, lo cual está muy bien. Todas las estrategias de lectura nos sirven para entender mejor los textos. ¿Ok? Entonces, ya que leí el texto,
supongamos que ya lo terminamos de leer, ya entendimos todo, ya subrayamos las ideas, ya pues practicamos la lectura analítica, entonces, y otras estrategias de lectura, entonces ahora sí podemos seguir completando nuestra actividad. Voy a volver a abrir mi documento. Permíteme. Aquí está mi documento. Y voy a ver tus preguntas en el caso de La noche boca arriba, que no tiene fecha de publicación, ¿qué podemos hacer? Según lo que yo investigué, fue publicado en 1956. Yo igual investigué y vi que varias fechas de ediciones, de hecho vi otra en 1997, 1910. Exacto, eso es lo que se va a hacer. Es un buen consejo el que le acaban de dar a Sara. Vamos a eso. Ya elegí mi lectura y ahora tengo que ir contestando. El título, ¿cómo era? Tiene un título tan largo que se me olvida. Los retos de la lectura en la era del Internet. Los retos de la lectura en la era del Internet. Autor, el autor es Guillermo Cárdenas Guzmán, ahí venía. A veces puede ser que el texto no tenga autor o que no esté a simple vista. Por favor, búscalo bien arriba, abajo, ¿eh? No vayas bueno, a menos de que sí no tenga, pues ya pones que no tiene, pero por lo regular siempre viene por ahí escondido Guillermo Cárdenas Guzmán. Fecha de publicación, ahí no venía en el PDF, pero viene en la página de donde lo saqué, que es la revista ¿Cómo ves? Vamos a ver, que fue publicado igual la fecha a veces no viene muy clara, tú tienes que buscarla. Por ejemplo, aquí es un número de la revista ¿Cómo ves? El número 233. Entonces tengo que ir a la portada del número 233 y ahí viene que fue publicado en abril de 2018. Entonces, fecha de publicación, abril de 2018. Por ejemplo, en el caso de La noche boca arriba, igual busca en internet cuándo fue escrito La noche boca arriba y la fecha que te aparezca como más lejana es la fecha de la primera publicación. Como es un cuento, pues se ha publicado muchas veces en muchos libros, entonces la que encuentres como más lejana, esa es la fecha de publicación. El tipo de texto. En este caso es un texto informativo. Ajá. ¿Por qué? Porque brinda información y datos importantes sobre el estado de la lectura digital en México. Esto yo ya lo supe después de haber leído el texto, evidentemente. Ajá. Y no solamente digo qué tipo de texto es, sino que lo explico. Y aquí me dice características de este tipo de texto. Pues más bien ahí es a donde debía ponerlas, ¿verdad? Brinda información y datos importantes sobre la lectura en la época digital. No da opiniones, no da los resultados de una investigación científica y no es nada ficción, es todo sacado de la realidad. Entonces es un texto informativo que brinda información y datos importantes y reales sobre el estado de la lectura digital en México. Ya expliqué por qué es un texto informativo. Si tienes dudas sobre qué características del texto, sí, por ejemplo, si es un texto literario, ¿por qué es un texto literario? O por qué es un texto científico, te recomiendo que revises el recurso del módulo 2, el recurso que se llama, en la semana 2, que se llama el texto y
Aquí yo lo tenía también abierto. El texto, ajá, en el texto, en la página 2 dice tipos de textos y sus características. Entonces ahí, de ahí lo sacas, ¿ok? Muy bien. Ideas principales del texto, mínimo 3 me pide. ¿Y cómo voy a obtener las ideas principales? Bueno, yo ya subrayé el texto, ¿viste? Que yo lo subrayé. Eso quiere decir que yo ya lo leí, yo ya identifiqué cuáles son las ideas principales. ¿Y cómo voy a saber cuáles son las ideas principales? Bueno, pues es lo más importante del texto, lo más importante. Ahora, eso, ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber qué es lo más importante? Pues tengo varias pistas. La primera pista es el título, los retos de la lectura en la era del Internet. O sea que yo me tengo que centrar en esto, en los retos de la lectura en la era del Internet. Es lo que trate de este tema de la lectura y el Internet van a ser las ideas principales. Y yo las puedo, ya sea retomar del texto textualmente poniéndolas entre comillas o parafraseándolas, explicándolas con mis propias palabras. La idea principal, uno, la voy a explicar con mis propias palabras. ¿Te parece bien? Y es una de las ideas que subrayé, ajá, y la voy a escribir en una oración completa, correcta, que dé una idea central. Por eso me están pidiendo una idea, porque voy a decir una idea de principio a fin que dé una oración completa, ¿no? Voy a escribir, la lectura plantea grandes retos por cuando se hacen soportes digitales, porque hay muchos medios para poder realizarla, pero poca formación en ellos. Entonces, esa es la idea principal. La lectura plantea grandes retos cuando se realiza en medios digitales porque abundan las, ¿cómo se dice cuando hay muchas ofertas? Cuando abunda el material de lectura, pero hay el material para leer y los soportes, o sea, los lugares donde las leemos, pero hay poca formación lectora y tecnológica. Y esto no lo estoy inventando, tú no lo puedes corroborar porque no has leído el texto, pero es de lo que trata, es la idea principal, una de las que subrayo. Y la estoy parafraseando. ¿Qué quiere decir? Que la estoy explicando con mis propias palabras. Pero la idea principal 2 no la voy a parafrasear, la voy a retomar tal cual del texto. Y fíjate lo que voy a hacer, ¿ok? Voy a copiarla tal como viene. El lector digital se enfrenta al reto de manejar diferentes programas informáticos. Esa es la idea que voy a retomar, ¿ok? La voy a copiar tal cual como viene aquí en el texto. Pero fíjate cómo la voy a poner en mi trabajo. Voy a abrir un comillas, voy a poner la idea, a ver si se pega, y la voy a cerrar las comillas. Obviamente voy a quitar todo lo que no me sirva. Voy a alinearlo bien, no poner así nada más las cosas porque sí, ¿verdad? Voy a alinear bien esto y voy a cerrar las comillas. Cuando yo retomo una idea de un texto tal cual, copiada, la tengo que poner entre comillas. No se vale copiarla sin comillas, si no estoy incurriendo en plagio y eso no es correcto. ¿Ok? Bueno, toma en cuenta esto. Y ya la idea principal 3 igualmente la puedo copiar o la puedo parafrasear. ¿Ok? Las ideas principales tienen que ser frases completas, no son solo 2 o 3 palabras, son frases completas y son frases más o menos cortas, no son frases de 10 líneas, ¿ok? Entonces,
Por favor, pon atención para que puedas identificar la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Es lo más importante. Tú puedes obtener las ideas principales párrafo por párrafo, que es lo que yo te recomiendo. Ve leyendo párrafo por párrafo y ve subrayando la idea principal, que debe de ser una frase corta pero completa o, pues sí, o una frase que diga una idea, ¿sí? A veces los párrafos repiten la información, entonces, pues si repite, pues ya no es idea principal, ¿sí? Tampoco subrayes todo el texto. Siempre ve eligiendo lo que es más importante y lo que no es tan importante. Ajá. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Creo que más o menos bien, ¿no? Entonces tienes que recuperar 3 ideas principales y las tienes que poner ahí en el texto. Hola compañeros, como sugerencia hay que poner atención cuando está buscando su información si hay varias fechas. Pero estas fechas vienen por fechas de edición. Exacto. La fecha de edición es, pues puede ser varias, pero tienes que elegir la más antigua en el caso de los textos literarios, porque te digo que hay varias ediciones, ¿verdad? A veces cuando descargas información, pues te aparece la fecha en que lo estás descargando, pero no quiere decir que sea la fecha en que se publicó. Tienes que poner atención, como dice el compañero. Muy bien. De todas formas, si tienes duda, pregúntame por medio del mensajero para que te ayude en el caso particular. Ya elegiste las ideas principales. Ahora te pide elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Fíjate, yo aquí ya tengo el resumen y ahorita te digo cómo lo hice. Em, pero antes de eso te quiero hablar del esquema. Un esquema puede ser un cuadro sinóptico, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, puede ser este, espérame, puede ser también un mapa conceptual, un mapa mental, un dibujo que te pueda servir para resumir las ideas. Voy a poner aquí en la pantalla. A ver si te puedo mostrar información. Sí. Voy a cambiar la pantalla. Ahora te voy a mostrar qué esquemas podrías hacer para resumir la información. Puedes hacer, fíjate, un mapa conceptual. Oh, está súper chiquito, ¿verdad? Un mapa con nombre. Ahí más o menos se ve este. Un mapa conceptual. Este es como un cuadro sinóptico. Un mapa donde resaltes las ideas. Puede ser con palabras o puede ser con dibujos, como este. Este es como un esquema con un dibujo. ¿Está bien? O algo más o menos así. Algo que mediante flechas vayas uniendo ideas. Un mapa. A ver si estos, ¿por qué salen tan pequeños? Un mapa, este es como un mapa conceptual. Un diagrama como este. No sé por qué salen tan chicos. A ver. Este es un mapa conceptual. Este también. Se utilizan para resumir ideas. Este más o menos es un mapa conceptual. Un mapa como este es un mapa mental, porque trae palabras y dibujos. Este es un mapa conceptual porque solo trae palabras. ¿Qué más? Algo como esto, un mapa mental. O algo más elaborado como este. Mira, tú puedes resumir las ideas en diferentes esquemas. El que a ti te guste más, creo que va a estar bien. Un mapa mental como este
un mapa conceptual como este, donde solamente pongas palabras y flechas que unan los conceptos, que los jerarquicen del más importante al menos importante, o algo muy sencillo como un mapa eh, donde esté la idea principal en medio y las ideas secundarias alrededor. Yo pienso, desde mi punto de vista, cualquiera de estos organizadores es válido mientras se evidencie que tú estás identificando ideas. Y si te das cuenta, solamente hay palabras, una o dos palabras, y en los dibujos también solamente se expresan una o dos palabras, ¿verdad? O frases muy cortas. No es copiar todo el texto. Por eso se llama resumen, porque solamente retomas una o dos ideas. Mira, en este mapa mental solamente hay frases cortas y dibujos que ejemplifican lo que se está diciendo. Frases cortas, una sola palabra y dibujos. Más o menos así podrías hacer tu esquema, donde resumas las ideas del texto que quieres eh, analizar. ¿Ok? Bueno, en ese sentido, de este texto del que yo estoy haciendo el ejemplo, hice un esquema y a ver si te late. Entonces, voy a insertar aquí mi esquema. Vamos a ver si lo logro. Ya lo hice y ahora lo voy a insertar. ¿Sí será este? Espero que sí. Es este, donde estoy poniendo la idea, el título del texto. Tengo que mover esto para abajo, ¿verdad? Para que se vea bien. Ajá. El título del texto en medio, retos de la lectura en la época del Internet. Ay, ahora coméntame si se ve en la pantalla porque ya no sé si se está viendo. Sí. El título lo pongo en medio, retos de la lectura en la época del Internet, y las ideas las voy poniendo alrededor. Ventajas, desventajas y una idea principal. Leer trae beneficios, pero esta actividad se enfrenta a retos. Entonces, lo estoy poniendo, esto es un esquema muy básico, ¿ok? Poner la idea o el título en medio y las ideas que recuperé alrededor. Este es el esquema más básico. Tú lo puedes hacer por medio de un dibujo, por medio de un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, lo que a ti te parezca más conveniente y te resulte más fácil. Este esquema yo lo hice en una aplicación que tengo para hacer mapas mentales que se llama Simple Mind, pero hay muchas aplicaciones para hacer esquemas o lo puedes hacer directamente en el Word con el insertar Smart Art y hay varios gráficos que puedes insertar, ¿verdad? Puedes insertar esquemas o puedes hacerlo con cualquier otra aplicación que tú conozcas y te parezca bonita para hacer un esquema. Hay una que se llama Go Conquer, que puedes utilizar para hacer esquemas como uno de los que te mostré en el ejemplo. Y si gustas, más adelante te comparto el enlace de aquella aplicación. Bueno, entonces esto es un esquema, una idea principal en medio y las ideas secundarias alrededor, o hasta arriba la idea principal y después las ideas secundarias, o un dibujo central y después dibujos que expliquen las ideas secundarias. Depende de lo que tú decidas, ¿ok? Aquí dice, elabora un esquema o un resumen. Supongamos que tú no quieres hacer el esquema y tú quieres hacer el resumen. Entonces vas a tener que hacer el resumen y yo aquí ya lo hice. Ahora te lo voy a compartir y vamos a ponerlo más acá. El resumen, como bien dice su nombre, es un retomar ideas y ponerlas en menos palabras. Si mi texto era de 5 páginas, pues mi resumen tiene que ser de menos de 5 páginas, tiene que ser de menos de la mitad. 5 páginas menos de la mitad es 2 y medio, y aún así, de acuerdo con lo que yo opino, es un resumen bastante extenso. Entonces, un resumen es poner lo menos,
de la información más relevante y quitar todo lo que no es relevante y por lo tanto me queda un texto muy corto. Por ejemplo, del texto que yo leí, Los retos de la lectura en la época del Internet, en la era del Internet, ¿verdad? Te digo que se me va el título completo. Yo hice un resumen de 1, 2, 3 y 4 párrafos. El título del resumen siempre va a ser pues así, va a ser un título muy, muy explicativo. Resumen del texto, Los retos de la lectura en la era del Internet, de Guillermo Cárdenas. Ese es el título de mi resumen. Y si me quiero ver un poco más nice, lo pongo centrado. El título sí puede ir centrado. Y en los siguientes párrafos tengo que hablar sobre el texto, tengo que decir de qué trata el texto. ¿Ok? Yo te recomiendo que en el primer párrafo digas qué tipo de texto es y digas la idea central, ¿no? Por ejemplo, es un texto informativo que habla sobre los retos a los que se enfrenta el acto de la lectura con las nuevas tecnologías. Y ya ahí resumí la idea central de todo el texto. Y después, en los siguientes párrafos, puedo ir mencionando las ideas secundarias. Y me voy a ayudar de los siguientes marcadores textuales. En primer lugar, además y finalmente. Y yo te recomiendo que tú así también lo hagas. Empieces tus párrafos con estos marcadores textuales, que son palabras que dan orden a los enunciados. En primer lugar, menciona el texto. Vamos a repetir, no hay que dejar frases incompletas. El texto menciona que la lectura tiene ciertos beneficios para el cerebro y el intelecto. Sin embargo, con las nuevas tecnologías también tiene retos que superar, sobre todo en lo relacionado a las habilidades lectoras y al libro impreso como lo conocemos. Y ya resumí una de las ideas centrales de ese texto que leí. En otro párrafo. Además, el texto informa que los retos a los que se enfrentan los lectores son las lecturas en diferentes registros, el uso apropiado de las plataformas y saber manejar las distracciones de la web. Resumí más ideas. Finalmente, en el texto se enfatiza que los docentes deben reforzar las estrategias de lectura, competencias éticas y competencias tecnológicas para fortalecer el hábito de la lectura en Internet. Y ya, ahí terminé el resumen. Te das cuenta, es una cosa muy breve, pero que me habla del contenido del texto. Un texto que era de 4 o 5 páginas, lo convertí en un texto muy breve y cuando tu lector lea tu resumen, se va a dar una idea de lo que trata el otro texto. Espero haberme dado a entender con esta explicación. Es muy importante que en el título de tu resumen menciones el título del texto que leíste. Resumen de el texto fulanito de tal y lo pongas entre comillas y que menciones el autor. En el primer párrafo es importante que digas qué tipo de texto es. En los siguientes párrafos que digas las ideas secundarias, la principal y las secundarias, y uses marcadores textuales para iniciar tus párrafos. Practica esto de iniciar con estos marcadores textuales y vas a ver que va a quedar mucho mejor la estructura de tus párrafos. ¿Ok? Y es un texto muy breve. Y revisa la ortografía, que todos los enunciados empiecen con mayúscula y terminen con punto, que los nombres y apellidos tengan mayúscula y que estés poniendo las palabras y las ideas completas. Y ya con eso cumpliste el paso 3. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Déjenme revisar sus comentarios. Bueno, perfecto. Entonces sigo adelante. El paso 4, escribe en un párrafo entre 5 y 10 líneas por qué te interesó esta lectura. Y bueno, aquí ya será muy libre, cada quien elegirá un texto y dirá por qué le interesa. Ahora yo recomiendo que comiencen más o menos así. El texto que elegí me gustó porque, y ya ahí vas a decir por qué te gustó o me interesó más bien.
el verbo, ¿verdad? Me interesó porque, pues yo voy a poner, por ejemplo, porque habla de un tema de relevancia para mi actividad docente, como es la lectura, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ahí cada quien tendrá que explicar con sus propias palabras, pero es muy importante que empieces con mayúscula y termines con punto tu redacción. Ahora, a ver si pueden ustedes ayudarme a contestar. Menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad. Entonces, a ver, en este sentido, de acuerdo con lo que ya les acabo de exponer, ¿qué estrategias de lectura utilicé? A ver, coméntenme. Ya hablamos de las estrategias de lectura, se las dije, pero a ver, díganme cuáles fueron las que ustedes identificaron que yo utilicé. Compártanmelo, por favor, por medio del chat. No sean así, compártanme. Voy a darle a actualizar, a ver si no se me fue por ahí un comentario. Exactamente. Realicé la lectura superficial y la lectura analítica y realicé el subrayado. Es correcto. Entonces aquí voy a poner esas estrategias. Lectura superficial, lectura analítica y subrayado. Y aquí voy a explicar porque dice menciona y después dice describe. Lectura superficial y voy a decir me fijé en los títulos, subtítulos y palabras relevantes. El autor y palabras relevantes. Para ver de qué trataba el tema. Para darme una idea del tema del texto. Lectura analítica. Ya no lo voy a escribir, pero sería, leí párrafo por párrafo, busqué las palabras que no entendía y me adentré en la lectura, ¿no? Subrayado. Con color amarillo subrayé las palabras e ideas que me parecieron más importantes, más relevantes, las que me causaron interés. Entonces es menciona y describe, ¿ok? Muy bien. Y para que se vea bonito, pues aquí le pongo en negrito, ¿no? Para que se vea resaltadas mis estrategias de lectura. Muy bien. Y después menciona al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido. Y bueno, eso ya también será muy personal. Puede ser, yo no sabía que existían estrategias de lectura, no sabía que se podía hacer un esquema como un resumen y lo aprendí, no estaba enterado de tal tema, no estaba enterado de que esta revista tenía tantos artículos interesantes. Aquí puede ser la respuesta muy abierta porque el conocimiento va desde leer hasta resumir, hasta el conocimiento que te aportaron las lecturas. Entonces aquí la respuesta ya va a ser muy personal, pero te pido que la redactes de manera clara, con frases completas, con mayúscula al inicio y punto al final de cada oración y cada párrafo. Hasta aquí, pues está, te digo, un poco laboriosa, pero es una actividad que es muy interesante, muy útil para después ya tus actividades como estudiante de prepa en línea C. Bueno, ya eres un estudiante de prepa en línea C, ¿verdad? Pero este módulo 2 es para prepararte para la lectura. Muy bien. Entonces, si no tienen otra duda de esta tarea, voy a seguir con la otra. Ahora bien, pues como ya saben, no alcanza 1 hora para terminar de explicar todo, pero pues, si ustedes gustan pueden revisar la sesión en otro momento o pueden continuar. Son bienvenidos siempre de este y de otros grupos. Bueno, entonces yo aquí tengo esta
Tablita para repasar. Las estrategias de lectura son lectura rápida, lectura de análisis. Y la lectura de análisis sí, es predecir, o sea, más o menos intuir de qué trata el texto, subrayar, interpretar, buscar las palabras desconocidas y relacionar los conceptos. Esto ya se va haciendo cuando uno lo va practicando en la lectura. Y las estrategias para hacer un resumen es identificar el título, el autor y el tipo de texto, identificar los temas y palabras clave, subrayar las ideas principales y secundarias y hacer comentarios al margen para sintetizar ideas. ¿Y esto por qué lo estoy poniendo otra vez? Porque la siguiente tarea se va a tratar otra vez de hacer un resumen.